bueno, pues ya estamos en Vive Mujer y bueno, pues ya estamos en nuestra sección Desde el Cristal con que se mira y yo le doy la bienvenida al doctor César Manuel Torres Arias. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? Ya estamos aquí. Y bueno, pues el doctor César nos trae un tema que a todos los papás nos va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de la educación. ¿Qué es la educación, doctor? Nosotros tendemos a tener ideas erróneas acerca de la educación, pero ¿qué es la educación en sí? Bueno, como esta sección se llama, ¿no? Desde el cristal donde se mira, no podríamos pensar que la educación es un conjunto de cosas que están bien estructuradas, ¿no? Y que están estigmatizadas para que nosotros coloquemos a nuestros hijos ahí, en ese punto, ¿no? Que ya está preestructurado por alguien. La educación en realidad es enseñar a nuestros hijos a adaptarse al medio ambiente. Esto lo estamos comentando porque la sección que nos trae aquí es para hablar de las mujeres que han sido violentadas y que han sido hechas víctimas por alguien o por algo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la educación. Por eso es que nosotros hablamos de eso, porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos a adaptarse al medio ambiente, a las inclemencias del tiempo, entonces estamos metiendo una dinámica de educación, de adaptación. Eso es la educación. Dar los elementos para que nuestros hijos se adapten a lo que les toque vivir. Claro, y es que aquí vemos algo interesante, que ellos se pueden adaptarse o no adaptarse. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Hay educación buena o mala? Recurrentemente cuando una mamá o un papá se enoja con el hijo, con hijos de alguien más, dice, es que es un maleducado, es que no está bien educado. Cuando el niño es muy bien portado, es que es un niño muy bien educado. ¿Hay mala educación, doctor? Sí, sí hay buena y mala educación, pero creo que nos hemos equivocado al clasificarla. Definirla. Sí, porque hemos ocupado nosotros, las instituciones, la misma sociedad, hemos ocupado la idea de la educación como para poder controlar a alguien. Pareciera que alguien bien educado es alguien controlable, ¿no? Hay ciertas instituciones que promueven la educación y se han equivocado, ¿no? Hemos pensado que un pueblo bien educado es un pueblo que no protesta, que no dice, que no habla, ¿no? Tampoco se trata de estar protestando todo el tiempo, ¿no? De lo que se trata es de cuestionar, ¿no? Una persona bien educada es una persona, como dijimos antes, que se adapta, pero que cuestiona, ¿no? Que Claro. no se traga, ¿no? Las cosas como una cápsula, ¿no? Así son las cosas porque así lo quiere la vida, ¿no? Porque así lo dijo Diosito, ¿no? Ah, bueno, entonces no lo cuestiono, me lo trago y así funciona, ¿no? Claro. Eso creo que es una mala educación. Okay. Creo que la buena educación consiste en cuestionar, consiste en tener los elementos suficientes para poder vivir bien. Ahora, ¿qué significa vivir bien? Pues eso depende de cada quien, de las circunstancias, del perfecto equilibrio que cada quien tenga en su vida. Claro, algo que a mí me pueda funcionar, ¿no? Exacto. Algo que me haga feliz. Sí, exacto. Fíjate, a veces nosotros decimos que un niño mal educado es un niño que dice groserías. Que es rebelde. ¿No? Y que es rebelde. Y no necesariamente, decir malas palabras no es lo mismo que decir groserías. Decir groserías es decirle a alguien algo que lo hace sentir mal. Es ser grosero, Claro. es lastimar a alguien. Sí. Pero decir malas palabras no necesariamente es una persona que está mal educado. Mira, si yo, por ejemplo, a mis hijas les digo, no digas esas palabras porque son feas, porque son groserías, pero yo las digo, mis hijas escuchan que yo las digo con mi esposa, entonces ellas se confunden. Ellas dicen, bueno, mi papá dice que no lo diga, pero yo lo estoy oyendo que dice, entonces pierde como el sentido de fuerza, pierde la coherencia. Por eso la idea de que la educación es coherencia es el mensaje final de lo que queremos decir hoy.
decir groserías, o sea, si yo digo, perdón, malas palabras en casa, entonces no tengo por qué decirle a mis hijas, no digas esas palabras, tengo que ser coherente. Si a mí me funcionan, ok, que le funcionen a ellas, pero tenemos que saber que no deben de ser groseras, que no deben de ocupar estas malas palabras para lastimar a alguien, ¿no? Exacto. Deben de enseñarse a adaptarse al medio ambiente. Finalmente, eso es la educación. Para eso está hecha, para adaptarse al medio ambiente. Es que algo que nos comentabas es que nosotros somos seres que evolucionamos, por ende constantemente estamos cambiando. Y precisamente la educación nos va a llevar a eso, a adaptarnos para crecer. Eso es la evolución, adaptarse, ¿no? A lo largo de los siglos, nosotros como organismos, nosotros y todos los organismos de el mundo se van adaptando o no al medio ambiente, ¿no? Si no se adaptan, desaparecen. Y los que nos hemos ido adaptando, nos vamos acomodando y nos reacomodamos. Y en el caso de nuestra especie, somos los reyes del mundo, precisamente porque nos hemos adaptado a todo, ¿no? Pareciera que ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, no nos adaptamos. Nosotros vemos que hay cosas muy feas, ¿no? Nosotros vemos las noticias y vemos que pasan cosas terribles, ¿no? Que si ya mataron a no sé quién, que si ya secuestraron, que si cosas que son muy feas, de las que todos hablamos todos los días. Y pareciera que hay una crisis de valores en lo que está sucediendo en el mundo. Pero no es así, simplemente no estamos entendiendo bien lo que sucede en el mundo, en la vida. Es una cuestión que tiene que ver con la educación. Esas cosas podrían cambiar si nosotros empezamos a cambiarlo desde la casa, si nosotros podemos adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Algo que también nos decías es que precisamente esta educación debe de estar encaminada hacia lograr que nuestros pequeños sean autónomos, que sean libres. ¿Cómo logramos precisamente esta autonomía, esta libertad? Porque a veces malentendemos la palabra libertad. Sí, creo que el ser víctima, ¿no? Que esto es lo que nos mueve al tema. El ser víctima se da porque nosotros somos dependientes de algo o de alguien, ¿no? Hemos vivido en las últimas décadas una educación donde la situación nos lleva a pensar que el gobierno nos va a resolver determinadas necesidades, ¿no? Y entonces esperamos que el presidente municipal mande a quien barra la calle, ¿no? Uh-huh. Y que el maestro eduque a nuestros hijos, ¿no? Oye lo que Siempre. estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo es tan absurdo? Pero hay todavía gente que piensa que los maestros van a educar a sus hijos. O que el médico tiene que sanarte de las enfermedades, cuando eres tú el que tiene que prevenir claro. es todo un proceso de trabajo para la salud, ¿no? O hay gente que piensa que su esposa o su novio o su novia lo va a hacer feliz, y eso no Debe hacerme existe. feliz. Exacto, ¿no? Y no existe eso. Estamos viviendo una cultura de dependencia, donde el otro va a resolver mis problemas. Una educación adecuada va encaminada a que cada quien vaya resolviendo sus propios problemas, vaya identificando sus propias necesidades y vaya creándose sus propios satisfactores. Porque tú eres más dependiente, estás más enganchado al medio, entre más necesites que los demás te satisfagan tus necesidades. Cierto. Si yo educo a mis hijas para que éstas le satisfagan las necesidades los demás, pues entonces estoy creando hijas dependientes, estoy creando hijas Cierto. víctimas. ¿Cuántos de Exacto. nosotros somos víctimas porque estoy esperando que el otro me haga feliz, que el otro me haga reír, que el otro me haga, o que yo estoy triste y entonces digo, Que el otro venga y me apapache. exacto, ¿no? O por ejemplo, estoy enojado y digo, me hiciste enojar. ¿Dónde nos queda, nos entra en la Cierto. cabeza pensar que tú me hiciste enojar a mí? No, yo me enojé. O sea, tú eres el motivo, pero yo soy el que se permite o no enojarse. Yo soy el Claro. que decide o no enojarse. Pero es que esas cosas no se deciden. Claro que se deciden. Nos hicieron creer en algún momento que esas cosas Sí. no se deciden. Pero claro, nosotros somos los que configuramos nuestro carácter, los que configuramos nuestra reacción. Y si hemos creído todo este tiempo lo contrario, tenemos que cuestionarlo, ¿no? Esto se debe a que no marcamos, a que ponemos nuestras reglas y no las respetamos. Eso pasa
cuando dices nosotros, eso pasa en nosotros como educadores, ¿no? Okay. Si nosotros somos educadores y no definimos bien las reglas, nuestros hijos lo que van a hacer es que van a crecer con las reglas indefinidas. Y entonces yo voy caminando por la vida para ver quién me va marcando reglas. Y entonces esto lo vemos clarito, ¿no? Una niña que los papás no pusieron bien sus reglas para ver qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, dónde empieza mamá y dónde termina papá, dónde está bien configurada la estructura familiar. Cuando sucede esto y las niñas van creciendo y tienen un novio, llega el momento en que ellas están esperando que el novio les dé permiso o no salir a un baile, ¿no? Sí. Ni siquiera lo que pasa con los papás, ¿no? O sea, es importantísimo para ellas que los demás les digan qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Llegamos a un trabajo y lo primero que estamos buscando es a ver quién me dice qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Claro, o sea, debemos de nosotros meternos a las reglas, ver cómo es que funciona la situación, pero de ahí a que alguien me diga cómo es que va a funcionar la situación, es muy difícil. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, creo que todos conocemos gente así. Todos conocemos a gente que está buscando que los demás le digan qué es lo que debe hacer. Esa es gente dependiente, esa es gente víctima o victimario, ¿no? O sea, la gente que es víctima o que es agresivo, ¿no? No tiene muchas diferencias, es casi lo mismo, nada más que su forma de manifestarlo es la que varía un poco. Claro, la forma en cómo se juega el juego es diferente, pero a fin de cuentas va a ser básicamente el mismo. En este caso me ponías fuera de cámaras un ejemplo de cómo yo como educador pongo mis reglas y no las respeto. Por ejemplo, me decías, ¿no? Te lo voy a decir una vez, y si no lo haces, lo repites. Sí. Claro. Me gusta poner el ejemplo de la mamá que le dice al niño, Paquito, levanta tus juguetes y ponlos en su lugar. Y entonces se va la mamá por ahí y al ratito llega y Paquito está ahí en otra cosa. Paquito, pon tus juguetes en su lugar. Otra vez. Paquito, te dije que pongas los juguetes en su lugar. Paquito, no te lo vuelvo a decir, pon los juguetes en su lugar. Sí. Va, camine. Paquito, es la última vez que te lo digo. ¿Pones los juguetes en su lugar? Francisco Javier, no te lo voy a repetir una vez más. Pones los juguetes en su lugar y voy. Y si no, si ves que yo llego, no voy a ir de embalde. Te voy a dar tus nalgadas. Paquito, es la última vez que te lo digo. Voy para allá. Y llega la mamá y dice, Paquito, a la una. Y entonces Paquito agarra los juguetes, los pone en su lugar. ¿De qué estamos hablando? De que Paquito se dio cuenta a la 10ª vez, o sea, no es cierto que ella lo dice 2 veces nada más, lo dijo 10 veces, ¿no? Paquito ya entiende que a la 9ª vez va a poner los juguetes en su lugar. Está profundamente mal educado, no Paquito, la mamá de Paquito. No está entendiendo que hay que decirlo realmente una vez, o hay que saber que lo va a decir 9 veces, 10 veces, ¿no? Entonces a lo mejor el discurso es, Paquito, solo te lo voy a decir 10 veces, ¿no? Y entonces ya Paquito ya entiende que a la 9ª vez ya hay que decirlo y hay que cumplir todo el requisito de las 9 veces. Pero si la mamá está creyendo que va a generar un conflicto en Paquito cada vez que lo diga en el transcurso de las 9 veces, no va a generarlo. Paquito es inteligente, sabe en qué momento va a obedecer. Entonces, si nosotros colocamos bien nuestras reglas y sabemos que hay que decirlo 2 veces o una, como tú quieras, o las 10 veces, pero defínelo. Así Paquito va a entender perfectamente dónde comienza y dónde termina la regla. Y esto lo va a ocupar en su vida. Lo que él aprenda de las formas en cómo tú pongas sus reglas es como él va a conducirse a lo largo de su existencia. Eso es educación. Definir las reglas, ¿no? Claro, y algo que en lo que coincidimos creo que todos es que los niños van a ser nuestro reflejo. De ahí la importancia de ser coherentes con lo que decías. Algo lo que nos acabas de decir, ¿no? Estar conscientes de que si lo voy a decir 2 veces, van a ser 2 veces. Voy a ser coherente con lo que estoy diciendo, porque en el momento en el que rompo esa regla, él lo va a hacer. Sí, educación es coherencia, ¿no? Como el papá que le dice a su niño, mira, Pepito, ¿no? No hay que decir mentiras, ¿no? Las mentiras son muy malas. Y en eso tocan la puerta, ¿no? Y entonces tocan y dice, es un señor que dice que es el cobrador. Dile que no estoy, ¿no?
Y ya, entonces dice mi papá que no está, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y ya, y entonces regresa y otra vez el discurso. Bueno, estábamos diciendo, no vais a decir mentiras, es muy malo, ¿no? Eso nos Claro. pasa todos los Sí. días, Mari, todos los días. O sea, nosotros decimos una cosa, pero es en teoría, la realidad funciona distinto y nosotros no logramos concatenar las dos cosas. La educación es hacer que los hijos nos unan lo que es teórico con lo que es real. Por eso hay que cuestionar. Sí. Mira, un libro que a mí me gusta mucho es El Principito. El Principito, a fin de cuentas, es el personaje del Principito es un niño que llega y que cuestiona las reglas, ¿no? Y que los personajes que están alrededor de él se sorprenden de por qué cuestiona cosas tan básicas, ¿no? Que nosotros vivimos todos los días, como el amor, como las costumbres, las reglas, la autoridad, ¿no? Etcétera, ¿no? Si nosotros fuéramos como los niños y cuestionáramos todo, nos diéramos cuenta que a veces estamos viviendo en el absurdo. Pero si tenemos hijos y somos educadores, tenemos que vivir, aprovechar que nuestros hijos son cuestionadores, que ellos están viviendo cosas muy parecidas. Es decir, si tus hijos cuestionan, cuestiona con ellos. Tú cuestiónales, explícales, dales la explicación de por qué está pasando tal o determinada cosa. Nunca se te ocurra decirles, porque lo digo yo, porque soy tu padre. Porque entonces el niño se está tragando la cápsula del automático y va a entrar en crisis en el momento que se le rompa lo automático. Claro, enseñarlos a cuestionar. Es un tema muy extenso que nos podríamos llevar muchísimo tiempo aquí sentados, César, pero una conclusión muy breve para el tema del día de hoy, de educación es coherencia. Mira, hace poco tiempo lo comentábamos tú y yo fuera de cámaras, pero esto es una plática que recurre mucho en el consultorio. ¿Será que los valores están en crisis? Creo que es una pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Será que todo lo que nosotros vemos, lo que pasa en mi vida, si yo trueno, me divorcio tantas veces o tengo tantos novios o tantas novias, estoy cambiando, etcétera, todo esto pasa porque tengo una crisis de valores? Yo creo que no. Los valores están ahí. Lo que pasa es que no los identificamos, ¿no? Y creo que hay que hacer el ejercicio. Mírate al espejo un día a solas, ¿no? Donde solamente estés tú y entonces pregúntate, ¿cuáles son los valores más importantes en tu vida? Vas a ver cómo los primeros que van a aparecer son honestidad, el amor, la amistad, ¿no? El respeto. Esos son los que normalmente nosotros decimos. Hay otros más que ojalá podamos identificar. O sea, ponte 10 valores que tú ocupas y que de verdad te caracterizan en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu valor más importante es la honestidad, que no te gusta que te mientan, no te gusta que te sean infiel, pregúntate, ¿entiendes realmente qué es la honestidad? ¿Eres honesto contigo mismo? ¿Eres honesto con los demás? ¿Eres honesto en la vida? O sea, ¿tu postura realmente es transparente ante los demás? O de vez en cuando dices una mentirita, de vez en cuando dices, das una mordidita, ¿no? Para que no te pongan una multa, ¿no? O de vez en cuando adelantas un poquito tu reloj, ¿no? Para decir, pues para que vea yo que ya son 10 minutos más. Te engañas a ti mismo, ¿no? A veces nos encanta engañarnos a nosotros mismos. Sí. Y nuestro valor más importante es la honestidad. Entonces, no es que los valores estén en crisis, es que nosotros no identificamos realmente cuáles son los valores que tenemos. Y esto tiene que ver con la coherencia de nuestra educación. Normalmente somos gente muy mal educada. Normalmente somos gente que no coincide la teoría con la práctica, ¿no? Bueno, así debería de ser, pero no más tantito, ¿no? Y no tenemos disciplina, no tenemos coherencia en lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, creo que no hay que entrar en pánico. Creo que lo único que tenemos que hacer es saber que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Si nosotros caminamos con coherencia, nuestros hijos nos van a seguir. No es lo mismo ser un niño controlable que un niño bien educado. Claro. ¿No? Y esto tiene que ver, y supongo que ya hablaremos después en otras secciones de esto, pero no es lo mismo. O sea, esto siempre lleva, a la felicidad, ¿no? Una persona bien educada es una persona que se adapta, por lo tanto es una persona feliz. Es un tema muy interesante. Recuerde que si usted tiene preguntas, tiene alguna opinión al respecto, puede comunicarse al programa a través de WhatsApp 244-44-915-19, a través de Facebook Vive Mujer Atlix. Con nosotros con gusto podemos enlazarlos con el doctor César. César, ¿dónde podemos contactarte? A mi celular 22
22 24 23 00 29. Ahí está la información. Recuerde, educación es coherencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, María. Nosotros continuamos con más en nuestro programa.